Bendiciones para todos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Te doy la bienvenida a este primer audio. Este primer audio titulado El pastor se suicidó es una serie de 3 mensajes de la serie titulada Los pecados de Judas. El primer audio, El pastor se suicidó, quiero hablar acerca del suicidio en ministros y líderes, figuras espirituales. En años anteriores supimos la noticia de pastores que se han suicidado, que se han quitado la vida en diferentes lugares del mundo. Me llamó la atención mucho el suicidio de 2 pastores en California. Un pastor, ambos enseñaban acerca de las enfermedades mentales y ayudaban a personas que tenían problemas suicidas. Ambos dejaron esposa e hijos. Este último, en suicidarse, tenía una iglesia de 15,000 miembros. La diferencia de tiempo de este suicidio fue que de un año se suicidó el pastor Andrew y al año se suicidó el pastor Wilson. Ambos tenían 30 años, verdaderamente eran jóvenes. Cuando el suicidio pasó, parte de la comunidad cristiana argumentó que estaban luchando con la depresión debido a las cargas ministeriales, las cargas espirituales, los problemas con sus miembros de la iglesia, con sus feligreses, la deslealtad de los miembros, etc. Un montón de argumentos acerca del suicidio. Yo quiero hablarte en este audio de la realidad de lo que pasa detrás de estos suicidios. Porque cuando te dicen a ti que es que el pastor se suicidó porque tenía una alta depresión por las cargas espirituales y la falta de vacaciones, yo te quiero decir que esto es falso. Ninguna persona que tenga la presencia del Espíritu Santo dentro de sí, que tenga esta plenitud, ninguna persona que goce del gozo, valga la redundancia, del gozo de la salvación, tomaría tal decisión. Entonces, ¿qué pasó? Yo quiero que sepas que para tú llegar a un pensamiento suicida no se va a deber a las cargas ministeriales que tienes. Esto lo único que produce es agotamiento, pero no produce ganas de suicidarte. Es falso. Para que una persona llegue a tomar la decisión de suicidarse, tienen que pasar algunas cosas, y de esas cosas te quiero hablar. Cuando tú estás lleno de la gracia, del favor, del gozo, de la presencia de Dios, esto te llena tal que no puede venir los pensamientos de quitarte la vida. ¿Por qué? Porque a ti no van a venir los pensamientos de hacer este tipo de cosas ni hacer este tipo de cosas malas cuando tú estás lleno de ellas. Pero en cambio, cuando tú te alejas de la presencia de Dios y dejas de ir al secreto de Dios y dejas de entrar en esa intimidad con Dios y dejas la oración y dejas el ayuno y dejas la lectura bíblica y dejas el estudio en la manera como lo hacías cuando comenzaste, ahí comienza algo grave en ti. Es decir, cuando conocemos a Dios somos llenos de su espíritu, de su gracia y de un avivamiento. Y tú no quieres quitarte la vida. Solo tú quieres vida y quieres compartir esa vida con los demás. Pero cuando tú dejas la presencia de Dios, dejas la oración y el ayuno y dejas la pureza, dejas la santidad, entras en terreno de las tinieblas. Y cuando tú entras en este terreno, ahora el gozo de la salvación ya no está en tu corazón, sino que ahora viene a ocuparlo el pecado. Y cuando tú comienzas a dejar la pureza y tú no vives en pureza, cuando tú no vives en santidad, sino que tus pensamientos son impuros, hay impureza dentro de ti, se va la santidad, entonces es fácil para que tú entres en depresión. ¿Por qué viene la depresión? La depresión viene porque el pecado está dentro del corazón, entiéndelo. Si tu vida está llena de pecado, va a haber depresión. Cuando una vida se limpia del pecado, entra en santidad, entra en pureza en sus pensamientos, pureza en su hablar y pureza en sus actos, entonces el suicidio no es una idea que haya lugar en ti, que encuentra lugar en ti. Así que me llama la atención
que mucha gente piense que un pastor se suicidó porque tenía cargas espirituales. No es así, no es cierto, amado. Esto es ilógico. Ilógico, y va en contra de lo que nos dice la palabra y de lo que nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan grande y tan enorme dentro de nosotros que la idea del suicidio es absurda. Antes necesito es vida. Tu vida para compartir la palabra, y quiero compartir esta vida con otros. Quiero compartir lo que es el gozo del Señor con otros. No quiero pensar en suicidio. ¿Por qué? Porque sencillamente está lleno mi corazón de Dios. Pero hay ministros que comenzaron como comenzamos todos, con pasión, con avivamiento, con oración, con ayuno y con búsqueda. Pero lamentablemente muchos de estos ministros comenzaron la carrera en mi ministerio y tomaron vuelo ministerial, pero después de un tiempo se vuelven, por así decirlo, profesionales del ministerio. Es decir, saben cómo predicar, saben cómo dar un buen sermón, saben cómo dar un sermón elocuente, saben cómo aconsejar, saben cómo pararse en el púlpito y cómo organizar actividades y liderar la iglesia. Pero con el tiempo estas personas dejaron de un lado el altar personal con Dios, esa intimidad. Entonces dejan la oración, dejan la búsqueda de Dios en ayuno, dejan esta búsqueda profunda, dejan esta pasión y se convierten en profesionales del púlpito. Solamente están ahí y ya predican y hacen todo esto, pero ya no hay intimidad con Dios, ya no van al secreto con Dios y ya dejan de llenar su vasija de esa unción fresca. Entonces, como ya no hay este encuentro con Dios, viene a ellos la carne, viene a ellos las insinuaciones del mundo, viene a ellos las insinuaciones de pecado. Y cuando se tiene el corazón lejos de esta presencia de Dios, amados, es muy fácil caer en las tentaciones. Y el problema como ministros es que cuando se caen las tentaciones, es que como tú eres un pastor, como tú eres un profeta, un apóstol, un evangelista, qué sé yo, el cargo donde estés, pero cuando tú estás ahí y tienes una figura o un renombre y tienes muchos seguidores y mucha gente que está pendiente de ti, y tú entras en esta inactividad espiritual, es decir, ya no buscas a Dios en oración, ayuno, sí, predicas y lideras la iglesia y das hermosos sermones, está bien, pero has dejado la pureza, has dejado la santidad, has dejado de buscar a Dios profundamente, y entonces le das lugar en tu corazón para que la tentación, para que las insinuaciones del mundo vengan y seduzcan tu vida. Y muchos de los pastores son seducidos por el pecado y caen en el pecado. Y al caer en el pecado ocurre algo, que es que cuando caes la primera vez, bueno, te sientes mal. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? El problema es que como estás tan lejos de la intimidad con Dios, va a venir una segunda insinuación y vas a volver a caer. Y cuando vuelves a caer la segunda vez ya no es como la primera vez. La primera vez sentiste ese redargüimiento, pero la segunda vez ya no lo sientes igual. Y si lo practicas la tercera vez, ya lo empiezas a sentir menos, hasta que ya llegas a hacerlo sin tener ningún tipo de remordimiento, debido a que pasa algo que la Biblia llama cauterización de conciencia. Se te comienza a cauterizar la conciencia, y cuando te cauteriza ya tú no sientes que estás haciendo algo malo. Practicas lo malo, pero no sientes el dolor de lo que estás haciendo, y te sigues parando a predicar, y sigues parando ministrando un pueblo, y sigues liderando y tomar decisiones dentro de la iglesia, pero tú no vas a confesar tu pecado. ¿Por qué no lo vas a confesar? Porque oye, hay miles de personas que te están observando, te están mirando, que están siguiendo. Bueno, así no sean 1000, así sean 100 o así sean 20, 15, pero hay un grupo de personas que te está mirando como una figura espiritual y como un ejemplo a seguir. Así que les es difícil llegar a confesar el pecado. Y cuando no confiesan el pecado, porque son líderes espirituales, porque están, por así decirlo, en un podio donde te están mirando de abajo porque te ven como una figura y un líder, tú no quieres confesar tu pecado porque no quieres que se caiga esa imagen de apóstol, esa imagen de pastor, o esa imagen de profeta, o esa imagen de evangelista, esa imagen de líder. No quieres que se caiga, no quieres que nadie se dé cuenta que fallaste porque eres el líder. Entonces entras en un terreno peligroso, de tal manera que ya tú no confiesas tu pecado y lo sigues practicando y comienzas a batallar solo con él. Cuando estás batallando con este pecado internamente, llámese como se llame, tú vas a entrar en algo que se llama depresión.
La depresión no viene porque tú tengas el corazón lleno de la presencia de Dios, pero como tienes tanto trabajo en la iglesia te deprimiste. Es una mentira. No nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañemos. Viene la depresión a tu vida como líder porque hay algo en ti que no está bien. Esa es la única verdad. Eso es así. Y lo dice el Espíritu Santo. No lo digo yo lo digo lo que he recibido de Él. Y estoy seguro que muchos siervos y siervas de Dios también han recibido esto. Esto es una realidad. Es una realidad. Así que cuando llega el pecado al corazón de este líder, de este ministro, le cuesta confesarlo. Así que batalla con su pecado solo. Batalla con su pecado solo. En una encuesta decía que el 72% de los pastores decían que no tenían un amigo de confianza a quien poder comentar esto. Y es verdad. Es difícil que este pastor se vuelva uno de sus líderes y le cuente esto. Difícil es que se lo cuente a su esposa. Difícil es que se lo cuente a un miembro, y no debería ser así. Pero créeme que habemos personas dispuestas a escuchar a ministros y a líderes, porque he tenido la oportunidad de estar en contacto con pastores y ministros, y Dios me ha podido mostrar el pecado de muchos de ellos, aunque muchos han estado pecados y Dios no me lo ha mostrado, pero de otros sí se ha hecho manifiesto. Y sé lo que es eso, te entiendo, sé por lo que estás pasando. Pero si hay personas que podemos escucharte, quiero decirte, cuando el pecado está ahí, sencillamente vas a lidiar con él de manera que vas a empezar a entrar en depresión porque estás practicando el pecado, pero al mismo tiempo estás tratando de mostrarte como una figura santa. Al mismo tiempo estás tratando de mostrarte como una figura que es pura, como alguien que es el embajador y la imagen de Cristo, pero por dentro hay algo, y ese algo es algo que no está bien, y eso algo que no está bien te está taladrando y está creciendo, y es una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar y te está causando depresión. Esa es la causa por lo que algunos pastores se suicidan, mis amados hermanos. Sin embargo, alguien me podría contradecir y decir: estás condenando. Yo no estoy condenando a nadie. Estás juzgando. Yo no estoy juzgando a nadie. Alguien me diría: pero ¿dónde está la misericordia? Es que yo no estoy... Esto no significa no tener misericordia. Esto significa hablar la verdad. Esta es la única verdad, mi amado. Nadie que tenga el corazón lleno de la presencia del Espíritu de Dios, que esté en intimidad, en el secreto de Dios, tomaría esta decisión. Es falso. Jamás las cargas espirituales se convierten en una depresión para mí. Jesús dijo: fácil es mi carga, es ligero mi yugo, llevarlo. Es verdad, lo que el Señor ha impuesto sobre nosotros es ligero, mis amados hermanos, es ligero. La verdadera carga, la depresiva, ya el Señor se la llevó, la cargó sobre sus hombros en la pesada cruz. Entonces, un pastor se puede llegar a suicidar por esto. Mis amados hermanos, si tú no estás viviendo en pureza, si tú has dejado la santidad y la pureza, y tú tienes pensamientos impuros, y tú estás lidiando con temas tremendos como el adulterio, y no hablo de pronto de que tengas adulterio físico, el solo codiciar a una mujer con los ojos ya significa adulterar en tu corazón. Jesús lo enseñó así. Y hay pastores que pueden estar lidiando con su mirada, con sus ojos, e incluso lidiando con la misma pornografía. Y al estar lidiando con estos temas se convierten en unos temas internos que nadie sabe, y pasan los meses y pasan los años, y esto trae la depresión, y esto te puede llevar al suicidio, porque este pecado te puede llevar a otro pecado más grande, y este pecado más grande a otro pecado. Mira, nadie que está en santidad y pureza puede decir de un momento a otro: ¡ay, caí en adulterio! Eso es una mentira. Si tú estás en santidad y en pureza, para tú llegar a adulterio primero tienen que comenzar a ocurrir una serie de pasos que van a ocurrir dentro de tu corazón, y este va a llevar a un punto, y este punto a otro punto, y este punto a otro punto, hasta que por fin llegas a la caída. Pero si tú estás en santidad y pureza, es muy difícil, no digo que no puede pasar, pero es muy difícil que llegues a caer de un momento a otro. No puede ser. Tiene que primero comenzar a ocurrir el pecado, a taladrar en tu corazón y en tu mente de una manera, con pequeños granitos de contaminación, a una cosita aquí, una cosita acá, hasta que se va llenando de pecado tu corazón y caes. Es triste, pero caes. Yo quiero decir algo acerca del suicidio. Mira, en Estados Unidos hay un pastor que se suicidó, pero él dejó una nota. ¿Qué pasó con este pastor? Quiero hablarte de él.
había una página, o hay, creo que existe, no recuerdo el nombre, pero termine en la palabra que termina al final, es Madison. Es una página que incita al adulterio y promueve el adulterio. Es decir, creo que la gente se inscribe se suscribe, no sé si es que paga un dinero, cómo es exactamente, pero en esta página se te ayuda a contactar para que tú tengas relaciones extramatrimoniales, es decir, para que entre adulterio. Por eso se dice que esta es una página que promueve el adulterio. En otras palabras, es una página diabólica, obviamente. Pero llama la atención de que esta página fue hackeada. Impresionante, la hackearon y los hackers pusieron a la luz pública 37 millones de cuentas con nombres de quienes estaban ahí registrados, de entre los cuales se encontraron personalidades, figuras públicas, figuras políticas, pero también se encontraron figuras religiosas. Y dentro de eso, y cuando estos nombres salieron a la luz, ahí se encontraban el nombre de algunos pastores y grandes figuras espirituales, o líderes espirituales, por así decirlo. Este pastor llamado James se suicidó. Ese domingo había predicado en la mañana, tenía que predicar en la tarde otra vez, pero se suicidó en el garaje de su casa. No alcanzó a dar la segunda prédica, dejó una nota. La vergüenza que él sentía después de que su nombre apareció fue tan grande que lo llevó al suicidio. Una vergüenza, o sea, el no poder atravesar por esta vergüenza, el no poder atravesar por este problema. Obviamente que era una figura pública donde miles y miles de personas lo veían como esa figura a seguir, como ese liderazgo a seguir. Lo llevó al suicidio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Era un pastor renombrado, predicaba, tenía una familia, pero mira lo que estaba pasando dentro de él. Comenzó a establecer un coqueteo con el diablo, comenzó a coquetear con las tinieblas y terminó pecando de esta manera, y este adulterio lo tenía internamente por dentro, así que esto tenía que haber causado muchas cosas en él, incluso depresión. Pero miren lo que terminó, en un suicidio. Increíble, pero es cierto. Lo que estoy diciendo en este mensaje, el pastor se suicidó, es que no son las cargas ministeriales, porque las cargas del Señor no son pesadas. Él lo dijo, que era fácil y ligero su yugo, su carga. Entonces, cuando se deja la pureza, cuando se deja la santidad, cuando se deja la intimidad con Dios, es fácil darle lugar al pecado. Y cuando se da lugar al pecado siendo ministros, es difícil confesarlo. Y cuando no se confiesa, la conciencia se cauteriza. Y cuando la conciencia se cauteriza, pecas más y más y más, causando dentro de ti una depresión, porque tienes una doble vida y una doble personalidad. Y llegas hasta estos extremos, inclusive del suicidio. Esto es real, mis amados hermanos. Por eso hago un llamado a los ministros a que vivamos en pureza y en santidad. Ya no más. Tú no puedes ser un profesional del púlpito que sabe predicar y que predica muy bonito y que sabe llevar una iglesia y que sabe liderar. Hermano, tú puedes tener el discurso más elocuente de todos, pero si no hay pureza dentro de ti, tus palabras van a carecer de unción verdadera. ¿Cuánto nos preocupamos porque tengamos esta pureza y esta santidad en nuestros pensamientos, amado hermano? Debemos levantarnos todos los días buscando esta pureza y diciéndole: Señor, ayúdame a mantenerme puro hoy. Ayer ya pasó, ahora necesito hacerlo hoy. Debemos buscar ayunar. Tú no puedes dejar de ayunar. Tú no puedes decir: la iglesia ayuna los sábados. Tú tienes que tener un ayuno personal con Dios, mínimo una vez a la semana, o por lo 2 veces a la semana, o por lo menos una vez a la semana, pero debes entrar en intimidad personal tú solo con Dios, tú a solas con Dios, y buscar pureza, buscar oración y buscar pureza, buscar no pecar, que no haya nada oculto dentro de ti, porque mientras haya algo oculto dentro de ti, estás en un terreno peligroso que te puede llevar al suicidio. Ahora, Judas se suicidó. ¿Por qué? Judas anduvo con el Señor, era parte de los 12 apóstoles, del círculo personal del Señor. Aprendió la palabra de Dios, aprendió lo que el Señor, lo que Jesús enseñó, estuvo ahí. Pero oye, al final comete varios pecados, o al final no siempre estuvo cometiendo pecados, pero estos pecados cauterizaron su conciencia. A lo último se atrevió a vender al maestro, lo traicionó, pero la culpa fue tal, el sentimiento de culpa fue tal, que lo llevó a suicidarse. Ahora, este sentimiento de culpa del que yo hablo,
Como el que yo digo que siente un pastor después de que tiene un pecado oculto, pero que no lo puede confesar porque no quiere que se desprestigie su imagen. Estos pecados, o esto que hay dentro de sí, dentro de su ser, esto que está taladrando de su alma, esto que ha cauterizado su conciencia, esto que está allá adentro, discúlpeme que lo repita, y que no lo has confesado, este terreno peligroso en el que has entrado, muy delicado y muy peligroso. Así como Judas tuvo un sentimiento de culpa, estos líderes también llegan a tener un sentimiento de culpa. Esta culpabilidad los puede llevar al suicidio. Pero ¿qué es lo que sintió Judas y qué sienten algunos pastores? Judas sintió, porque Judas fue y devolvió las 30 monedas de plata. Luego terminó suicidándose, pero la cuestión es que él no se arrepintió. Siervo de Dios, sierva de Dios, está bien, pecaste, pero Dios te puede perdonar. Tus pecados pueden ser perdonados. Despierta, despierta y levántate. Dios necesita gente pura. De nada sirve que tengas una iglesia de 15,000 miembros. De nada sirve que tengas una iglesia de 20,000 miembros si tú mismo por dentro estás perdido en el pecado. Escucha bien, este sentimiento de culpa viene obviamente por el pecado, pero hay algo que en vez de haber arrepentimiento, Judas sintió fue remordimiento, y muchos de ellos sienten remordimiento, y el remordimiento no es arrepentimiento. Hay gente que se remuerde y dice, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Sí, pero es remordimiento. Arrepentimiento es cuando tú reconoces lo que hiciste y te apartas de ello para no volverlo a hacer. Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa hacer un stop, hacer una parada, dar un giro de 180 grados y irme en dirección contraria a donde iba. Me arrepiento. Pero hay gente que no se arrepiente, sino que tiene remordimiento, y el remordimiento no es lo mismo, porque el remordimiento te lleva a sentir culpa. Tú tienes que entrar en arrepentimiento, y este remordimiento hace que mucha gente entre en un estado de culpabilidad, y esta culpabilidad es la que lleva a que muchos se quiten la vida. Algunos se han quitado la vida y otros están en la cárcel después de que sus pecados fueron descubiertos. Y no quiero tocar tema ni decir aquel pastor, miren lo que le pasó a aquel, no, porque la verdad es que este audio no quiere ni juzgar ni quiere condenar. La idea de este audio, mis amados hermanos, es que atendamos al llamado. Dios nos está llamando a que seamos ministros, pero caminemos en pureza, que caminemos en santidad, que caminemos en limpieza. Repito, de nada sirven los grandes y elocuentes discursos si no hay pureza en ti, pues tus palabras, por muy bonitas que sean, carecerán de unción. Lo único que harás es llegar hasta el oído de las personas, pero no al corazón. Llegarás al oído y dirán, qué bonito mensaje, pero no llegarás al corazón, no lograrás cambios. Este es el llamado. El mensaje del pastor se suicidó, y hago énfasis en esto último. Nadie se suicida, un pastor no se suicida por las cargas espirituales ni porque haya venido una depresión por el mucho trabajo espiritual. Eso es una mentira, gran mentira. Se suicida y se llegan a estos términos sencillamente porque se dejó la presencia, se dejó la búsqueda de Dios, se entró en un terreno peligroso de pecado, se avanza y se camina con ese pecado hasta que se convierte en una bomba, y esta bomba causa tal depresión en ti que un día va a estallar en suicidio o en muchas otras cosas puede estallar. Así que este es el llamado, amados hermanos líderes, no solo apóstoles, pastores, evangelistas, pastores, maestros, sino para también tú que eres un líder en la iglesia, sea que seas líder de jóvenes, sea que seas líder de caballeros, líder de damas, sea el liderazgo que tengas. Vive en pureza y en santidad. Si hay algo dentro de ti, confiésalo, porque puedes terminar muy mal. Confiesa tu pecado puede ser perdonado. Así que este es el audio, el pastor se suicidó. Te invito a que lo compartas, puede ser de edificación para otros. Recuerda que esta es una serie de 3 mensajes. La serie está titulada Los pecados de Judas. Este es el primer audio, el pastor se suicidó. Próximamente estaremos en el segundo audio. Dios bendiga a todos.